Bueno, seguimos acá con más programa, estábamos entre foto, charla y demás. Ahora sí, dale, vamos a charlar con vos, Alejandra González, psicóloga, sexóloga. Ya te estuvimos escuchando, pero bueno, ahora vamos a linkearlo un poco con lo que también veníamos hablando con Mari, con Marian también. Un poco el tema era la vergüenza como atadura de placer, ¿no? Un poco referido a unas notas, estoy con él un poco, referido a unas notas que hiciste en la revista, hablando de sexualidad, hablando de mitos, hablando de acuerdos, pero le quiero linkear con esto de deseo, que lo hagan las chicas, ¿no? Yo tiro el hilo. Sí, como en el deseo se pierde también o se esconde algo que tiene que ver con el deseo sexual cuando una mujer es mamá sobre todo, ¿no? Porque de alguna manera es muy dificultoso hacerse el tiempo y en los primeros días del bebé es 24/7 dedicado a ese bebé que necesita el 100% de cuidado. Exacto. Entonces ese deseo queda como escondido, como, bueno, después. Y las veces que pasa que si la persona está en pareja, la persona ya ve a esa mujer más como madre que como mujer. Y ahí se complica también. Sí. Y si hablamos de, por ejemplo, ¿no? Yo lo linkeo con lo de recién, después hablemos de, en general, mamás que crían solas. Si estamos hablando de deseo general, ¿dónde queda el deseo sexual? Y el deseo sexual queda relegado más que los otros, quizás, claro. Sobre todo porque tenemos una educación donde la sexualidad muchas veces no está puesta como en un lugar, no digo de primera prioridad, pero en un lugar importante, donde la sexualidad tiene que ver con salud. Claro. Y que una mamá que antes, como decía Marisa, es mujer antes que mamá, pueda darle lugar a ese deseo, sería buenísimo, porque eso permitiría que ella también se sienta mejor, porque el disfrute hace que la persona se sienta mejor y pueda tener una mejor relación consigo mismo y con los demás. Tal cual, tal cual. Queda el deseo. ¿Dónde queda el deseo sexual? Pregunto a las madres que crían solas. ¿Queda atrás? Bueno, en general el deseo queda relegado, como decíamos antes, pero aparte el deseo sexual, sobre todo porque implica la entrada de un otro, claro. Y la entrada de un otro modifica mi dinámica familiar. Claro. Entonces ahí es más dificultoso todavía. Pero sí, el deseo sexual está, pero entra como parte de algo más del deseo. Sí. Entonces tengo que hacerme cargo, tengo que volver a mirarme, tengo que volver a recuperar. Pero las mamás que criamos solas, nos cuesta más volver a entrar en el circuito de tener relaciones con un otro masculino o mujer, lo que le guste a esa persona, no importa. De la conexión con el cuerpo también. Exacto, la conexión con el cuerpo y aparte hay un otro que va a entrar en la dinámica que tanto me costó armar y sostener. Claro. Entonces, es como, wow, en general pongo barreras. Tengo pacientes que han estado en pareja y la relación es muy difícil de sostener sin un acompañamiento, porque, digo, se empieza como a empastar la relación, el hijo en el medio y, bueno, hay que ser como muy cuidadosos, pero sí. Y darle prioridad, Mari, a algo que muchos te dirían, no, lo más importante es tu hijo y lo otro queda como allá en el quinto subsuelo. No. Y no. Bueno, ahí hablamos de los mandatos, ¿no? Esto de las escuchas, digamos, de las cuestiones que las mujeres, y acá sí lo pongo desde el lugar de mujer, sí, porque hay otras maternidades, pero de las mujeres tenemos como que cumplir con ciertas cuestiones. Esto que vos planteabas recién, de que de pronto una mujer que se transforma en madre parecería que pierde el campo de la sexualidad genital con un otro por la función materna, claro, digamos. Sí. Y aún, como decías vos también, a veces uno decide no tener pareja por un montón de cuestiones, pero aún así encontrarle el tiempo al deseo sexual genital también se transforma en una cosa diferente, difícil en la dinámica, ¿no? Sí. Porque de pronto que llevan los chicos al club, pero antes de llevar a los chicos al club me quiero tomar 2 horas porque quiero encontrarme con alguien. Y entonces eso también ahí se atraviesan, bueno, la función, la culpa, las exigencias, aparece todo ese dispositivo del que hablábamos un poco interrumpido. Y no aparece interrumpido por una responsabilidad, sino que aparece interrumpido por un deseo. Y hay que bancar eso también, o sea, bancarlo en el sentido de aceptarlo. ¿Sí? Y también el tema de que alguien haya elegido ser mamá sola no significa que haya elegido no seguir disfrutando de su sexualidad. Exacto. No, totalmente.
Totalmente. Exacto, es que es extremadamente importante, porque vos le decías al inicio, cuando uno está mejor con uno, está mejor con nosotros. Claro. Exacto. Pero bueno, hay que darle lugar a ese deseo. Y como decía ella también, digo, también implica una logística, tener que encontrarse con un otro. Sí. Sí. Entonces, es sacarle un poco de carga y más conexión con el deseo, pero bueno, es todo un trabajo. Y sacarle la culpa. Exacto. También. La culpa en del ese querer caso desear. no está justificada. No. No Claro. estás infligiendo ningún valor propio importante. Exacto. Estoy dando menos espacio a mis hijos, ¿no? Exacto. O me estoy dando espacio a mí, a Te mi estás cuerpo, dando a mi espacio a mí. deseo. Ahí vale fundamental desde donde uno se hable. No es lo mismo decir, si me encuentro con otro o si me dedico a la autoexploración conmigo misma, que eso también puede Ajá, formar parte Ujú. de la sexualidad y puede ser placentero. No es que le estoy sacando tiempo a mis hijos, Claro. me estoy dando tiempo a mí Claro. para luego estar mejor conmigo y con mis hijos también. Exactamente, exactamente. Ale, hemos hablado en una de las notas sobre la vergüenza. Un poco de la vergüenza y los acuerdos en la sexualidad. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, que muchas veces parece increíble, pero las personas no hablan de lo que les gusta, Ujú. de lo que no, de sus fantasías, de sus límites. Muchas veces porque les da vergüenza, incluso teniendo pareja. Y uno dice, ¿cómo? Se supondría que tu pareja sería una persona con la cual vos tendrías confianza y le podrías decir, esto Todo. me gusta, Claro. y que el otro te diga sí o no, eso ya es otra cosa. Pero muchas veces no pasa. ¿Por qué? Muchas veces parte de cuando somos chicos no nos dan las herramientas para expresar inquietudes, emociones, para saber resolver situaciones y para, conforme vaya pasando nuestra vida, vayamos siendo adolescentes y luego adultos, tengamos esas herramientas para saber nosotros en primer lugar y luego expresarle a un otro todo aquello que nos gusta, lo que no, porque de sexo sí se habla antes, durante y después del encuentro, aunque muchos dicen, si se tiene sexo no se habla, yo estoy en total desacuerdo, porque el hablar de sexo implica ahorrarse malos entendidos, disminuirlos y ahorrarse muchos dolores de cabeza, porque ahí también entran los acuerdos. ¿Qué acuerdo con el otro? ¿Cómo hago? Estoy de acuerdo, nos gusta tal cosa a los dos. ¿Y qué pasa cuando hay desacuerdos? ¿Cómo negociamos con eso? ¿Qué cosas no estoy dispuesto a permitir o no estoy dispuesta a permitir? Y eso también tiene que ver con, para mí es fundamental cómo nos eduquen desde chico. Cómo nos vayan diciendo, esto se permite, esto no, y esto queda entre signos de pregunta. Se puede conversar. Porque considero que si a un niño no se le muestra qué es lo que no se permite, cuando es adulto va a pasar por un montón de situaciones, o la probabilidad aumenta, de situaciones que los ponen en riesgo y que permiten cosas que de repente no les dan importancia y eran cosas que sí daban una señal de alarma. Totalmente, sí, totalmente. La importancia de la educación sexual, Exacto. hablando, obviamente. La educación en general y la sexual en particular. Claro. ¿Qué se permite? ¿Qué no? El maltrato nunca, bajo ninguna circunstancia. No tener prácticas con las que no estás de acuerdo bajo presión. No hacer Eso nada ya es una porque alarma. el otro quiera tampoco, ¿no? Digo, Porque si el yo otro no quiere, quiero... por lo que te dirán el resto, el de afuera, no. Lo que no se quiere, Claro. no se hace. Con mi el cuerpo de uno decide uno. El cuerpo ¿no? de uno es de cuerpo uno. un templo, ¿no? Como... Y también es sin reproches, sin manipulaciones, nada de no, pero ¿qué te cuesta? No, esas cosas no se permiten, eso no es negociable. Tal cual. Y la comunicación, esto que decías vos, la comunicación, esto de los acuerdos tiene que ver con la comunicación, con poder Exacto. hablar y decir. Por ahí uno piensa que en una pareja es imposible decir, ¿cómo no te animás a decirle a tu pareja de 20 años que no te gusta o por ahí que sí te gusta? Exacto. ¿No? ¿Qué pasa con esa vergüenza que pone una pareja? Y muchas personas piensan que van a ser ninguneados, descalificados. Puede ser porque los hayan descalificado en algún momento de su vida o porque ahora, mucho menos que antes, pero
en momentos antaños ciertas prácticas eran de prostituta. Entonces, de repente, si una mujer decía, me gusta tal o cual práctica, no, eso no se hace con las señoras de la casa. Entonces, esas y otras creencias que alguien tenga hacen que no se pueda expresar lo que uno quiere o lo que uno no quiere. Tiene que ver con creencias, con mandatos, Sí. con permisos, qué me permito, qué no. Pensar que al otro le gusta lo mismo que nosotros, error total. Mm. Puede que sí, pero hay una gran probabilidad de que no. ¿Y cuál es la importancia del autoconocimiento? Si yo no me conozco, no puedo decirle al otro qué me gusta, Claro. qué no. Ujú. Y otra cosa Exactamente. importante de los acuerdos pueden ir mutando. Ujú. De repente, algo que yo acordé hoy, mañana ya no me gusta tanto y necesito reformularlo. Para eso es fundamental la comunicación. Y los acuerdos se van negociando conforme las circunstancias vayan cambiando. Y también cambian, cambian con las parejas, porque en una pareja puede que me guste una cosa y con otra no. Exacto. Con una pareja, Siendo yo incluso la en una misma. misma pareja, Claro. porque también depende del contexto. El contexto es vital. No es lo mismo que uno esté relajado a que uno esté, como decían las chicas, pensando en tengo que preparar la comida para que mis hijos se lleven mañana a almorzar o tengo que pagar la luz En media hora se va la niñera y no me estoy exacto. relajando, claro. o pasa algo con mis padres o demás. La sexualidad es súper frágil en ese sentido. Si uno está preocupado, si está estresado, la sexualidad paga las consecuencias. La mente es todo. La mente de los mitos, las creencias, todo nos llevamos a la cama. Es tremendo. Sí, es tremendo. Sí, me quedé como El impactada. todo Pero lo nunca llevamos- lo pensé el así. todo lo llevamos a la cama es tremendo. Claro, porque claramente si tenés 1000 preocupaciones, si van cayendo fichas de todo lo que veníamos Por hablando. eso queda Exacto. para tan después. Claro. Yo llego un momento digo, No tengo ganas de, no puedo exacto, conectar con el otro. ¿Cómo me voy a conectar con el otro si estoy como tan en sí misma pensando? O con una. Exacto, Digo, o ni con siquiera una, te con puedes conectar una, con con- vos, ¿cómo que te conectás con el otro? Exacto. Porque la autoexploración es súper importante, como decía ella, para poder decirle al otro, para poder saber que me gusta. Porque si no, ¿cómo sé que me gusta? Exacto. Sí, pero también estaba pensando en lo previo, ¿no? En cuánto cuesta conocer a alguien, cuánto cuesta acercarse, entablar un vínculo, generar Confiar, cómo un construir vínculo, esa eso de confianza. confianza. Digo, es un montón de trabajo y Cuánto después cuesta después de viene. encima decirle lo que te gusta, Exacto. es un montón. No me lo Claro, pidas y para- después viene no para otra toda la vida. parte Quizás Claro. estaría bueno no En otra pensarlo vida. como un trabajo, Claro. sino si yo le puedo decir al otro lo que a mí me gusta, lo que no, cuáles son mis fantasías y el otro también, eso va a redundar en el disfrute. No pensarlo como esfuerzo, sino este escalón es necesario que lo suba para aumentar mi posibilidad de disfrute y la del otro. Sí, a mí me parece también interesante pensar que los parteneros a veces no son personas que nosotros tenemos esa confianza, ¿sí? Como para. Entonces, a veces hay parteneros que son ocasionales. Ujú. Lo que sí me parece importante dejar dicho es que la sexualidad sana es la que está vinculada al placer. Exacto. Digamos. Entonces, por más que el partener sea ocasional, aquella situación que resulta displacentera no es algo por el camino al cual tendríamos que ir. Exacto. Digamos. Entonces, siempre esto, la sexualidad está pensada en base al placer. Con todo lo que se lleva en la cama, ¿no? Digo, bueno, es el juego del adulto, es el juego del niño, que simboliza algunas cosas, en la cama es el juego del adulto. Pero sí interesante pensar que aún en esas relaciones ocasionales donde el vínculo con el otro quizás no nos da lugar a decirle qué me gusta y qué no, o contar algo de mi propia exploración, sí que la situación resulte en el campo del placer. Sí, O sea, y no hablo del también... otro. Y también esto que para mí la persona, esto es muy mío, la persona que está con vos compartiendo su intimidad tiene que ser Dios y vos para el otro también, porque la intimidad de las personas es importante. Qué frase, Ale, me encantó. Es como tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Dios o Tiene que- diosa o Dios o lo que sea, Pero pero tiene que ser como lo más muy importante para vos. porque como está compartiendo algo importante, ¿no? Es Claro, que le está estás compartiendo abriendo tu intimidad, tu vida, tu historia, Exacto. Sí, tus cicatrices, Tus tus cicatrices. marcas, todo. Ujú.
se comparten energías, se comparten Totalmente, sí, emociones, adhiero. pensamientos, todo. Adhiero que la piel y todo eso hay energía, no es solamente, sí. Sí, que además lo que sucede también en la sexualidad es una subjetividad que está puesta ahí en su mayor vulnerabilidad, digamos. Exacto. Quizás a lo que vamos es que en realidad no es una cuestión solamente de coito genital, sino que además hay una subjetividad ahí que se está poniendo, porque no hay cuerpo sin subjetividad. Entonces me parece que esto, por más allá que hay un montón de mandatos y un montón de cuestiones sociales que parecerían que el cuerpo es solamente un objeto, lo cierto es que en el encuentro con un otro hay una subjetividad que está puesta. De hecho, todo esto de los acuerdos está el respeto, que tiene que ver con considerar al otro como sujeto propio capaz de tomar decisiones y una persona autónoma, capaz de manifestar qué quiere, qué no quiere. Y qué importante es en esto de la sexualidad el autocuidado y el cuidado hacia el otro. Totalmente. Sí, súper importante, sí. Todas ideas para tener en cuenta y nada, me parece súper importante y ya estoy recontra ahí con el tiempo. Ale, es importante hablar de sexualidad. Creo que falta hablar. Siempre se dice, pero de verdad falta. Sí. Es un tema que no se habla. Y de autoexploración, de masturbación, de esas cosas, mucho menos. Es como muy para adentro, ¿no? Sí. Es como algo que no se No, lo dice sumo entre amigas, ¿viste? Sí, como hasta que queda en el ahí. ámbito de las amigas y hasta ahí. Y como, no sé si como chiste o como que te lo digo o no te lo digo, esto no, pero todavía hasta hay vergüenza, ¿no? Ni sé. hablar de la sexualidad en los varones, es decir, también, o sea, es muy difícil para los varones con el encuadre social, con la misoginia que existe, Sí. pensar a veces otras formas de sexualidad más cuidadas. Algo Obvio. que, como decía Es ella, muy es salud. difícil. Pero, Sí, pero muy no sé si, ya te digo el tiempo, pero no sé si está la mirada puesta en salud en la No, sexualidad. No, está no, la mirada no, puesta los hombres. muchas veces en pasa esto, terminó y ya está, y Sí. no en lo que implica salud, y En no el solo disfrute, física. No sé, en salud, En disfrute, general, el goce. exacto. Claro, pero no es lo que es en sí, que es mucho Exacto. más que eso. Es mucho más, de hecho, la sexualidad y genitalidad no son lo mismo. Ajá. La sexualidad son besos, abrazos, caricias, palabras, Miradas. Palabras todo. dulces. Exacto. Sí. Un montón de cosas. Ujú. Como decía una amiga mía, la conexión empieza con la ropa puesta. Y en eso estoy de acuerdo con mi amiga que decía eso. Totalmente. Ale, ¿dónde te encuentra la gente en redes? Estoy en Instagram como Alejandra González Psicología. También tengo TikTok, que soy psicosexale. Bien. Y tengo canal de YouTube. Pase. Alejandra Psicóloga en canal de YouTube. Ahí está. En todas las redes. En todas las estas. redes me pueden encontrar. Y si tienen alguna consulta, no tienen más que hacerla. Me encantó. Ale, un placer tenerte. Volverás a la radio. Gracias por empezar juntos este 2026. Gracias por estar acá, presente. Gracias a todos. Me encantó. Pequeño cortecito y en breve vamos a tenerla Andrea Macchione, que está desde Bariloche. Yo no sé si decir nos va a traer un poquito de aire fresco o qué. Vamos a hablar de separaciones con ella. Así que ahora ya le digo que se conecte. Ale, damos un pequeño cortecito.